Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Ahí va. Francis, querido, Loncho querido, ¿qué haces? Qué gustazo. La verdad que... admiración profunda a lo que usted hace y el mensaje que usted transmite. Bueno, me sé poner la piel de gallina. Gracias. Gracias. Los músculos de gallina. No, ayer le decía a mi mujer y a Mateo, mi hijo, que agradecía a la vida poder emocionarme con la alegría de poder entrevistarte. Por favor, que Esto- mía la emoción. Esta es una sección que un día estaba en casa tomando mate y dije, tengo que hacer una sección con toda la gente importante del fitness y obviamente que uno se sienta emparentado en el mensaje. Y bueno, te escribí enseguida, bueno, por suerte pudimos coincidir, ayer hablamos, estaba recopado que pudimos coincidir, si no íbamos a pasar a Julio, pero yo quería hacértela, primero por la persona que sos, no solamente por el conocimiento. Tuve la oportunidad de hacer un curso con vos online y se notaba la autenticidad, o sea, aparte de la sabiduría, cómo vos sos auténtico para transmitir los mensajes. Y la verdad que te agradezco mucho por eso. No, gracias a vos, Loncho, y me parece excelente el trabajo que vos haces y cómo la remaste en la vida y el gimnasio que tenés y todo, que bueno, ya iré. Ya Sí, estaré viendo. estás invitado y sabes que es tu casa para lo que quieras hacer. Francis, escúchame, ¿cómo era Francis Holloway antes de ser nutricionista? Bueno, era economista. Mirá, Soy licenciado en economía. yo sabía porque te estudié un poco la biografía, pero contanos. Bueno, yo erré mucho el camino en la vida, tuve muchos desaciertos, muchos errores, equivocaciones. Yo en realidad me encantaban las construcciones, quería ser arquitecto. Mirá. Y mi padre era ingeniero mecánico. Y mi relación con él no era tan buena, pero yo quería tener algo en común con él. Y bueno, terminé empezando a estudiar ingeniería, hice un año de ingeniería mecánica, Qué bárbaro. que no me fue bien. O sea, yo, viste, la cabeza no me daba. ¿No? Pero aprendí mucho y me ayudó mucho después para nutrición, todo lo de las leyes de termodinámica. Claro. Y después todo el conocimiento de mecánica que aprendés, mecánica newtoniana, digamos, que después lo apliqué a biomecánica y empezar a ver el deportista o el cuerpo humano como un auto de carrera, como el esqueleto como el chasis, Claro. y el músculo como el motor y la grasa como la carrocería. Impresionante. Entonces, sí, estoy muy agradecido de ese año de ingeniería y de mi viejo que me llevaba al Autódromo de las Flores, a ver a Mirá. Di Palma, las carreras. Qué bárbaro. Sí, Qué grande. sí, somos del medio del campo, entre Azul y Tandil. ¿Vos sos de ahí, de ese Soy de barrio? ahí, sí. Impresionante. Sí, y tu viejo sí. era fierrero entonces. Mi viejo era fierrero de los autos. ¿Y fana de qué marca era? Y él trabajó en Chevrolet, Mirá. era del Chivo. Sí, viste que ahí están las marcas, son como Sí. River Boca eso. O sea, Ford era palabra prohibida. Y la gente que vivía en el campo vecino tenía Ford y era como que no podía ser amigo de ella. Claro, qué bárbaro. Sí, Qué sí. buenas épocas esas, Dios No, mío. buenas épocas, sí. Y después, bueno, estaba... A mí siempre me encantó el deporte, la educación física. Yo a los 4 años le pedí a los Reyes Magos la camiseta de River, de fútbol. Mirá vos. Era fanático de River. Después fui a la escuela 17, allá en Azul. A veces era camino de barro, a veces cuando llovía mucho íbamos a caballo. Qué lindo, qué buena experiencia. 10 Dios. kilómetros, sí. Y era muy sano. Yo no tuve electricidad hasta los 7, 8 años que nos mudamos a Buenos Aires. Impresionante. Pero era muy sano, tenemos leche de las vacas ordeñadas a la mañana. Qué bárbaro. No, Uno te ve así tan, viste, uno te conoce el presente y eso del pasado que es buenísimo, te sorprende, ¿viste? A mí me impactó mucho, me dolió muchísimo cuando nos tuvimos que ir del campo. ¿Te gustaba la vida ahí? A mí me encantaba. ¿A qué edad te fuiste de ahí? Y a los 7 años. Claro. Iba al bosque a hacer arcos y flechas y... No, una infancia hermosa. Sí, realmente muy lindo, ¿no? Pero, bueno, fui a la misma escuela que Matías Almeida, uno de mis ídolos. Y el mío también. Bueno, era menor que yo, no fuimos al mismo tiempo, pero Qué bárbaro. sí. Después esa escuela se quemó y él la ayudó mucho, él ayuda mucho. Sí, yo vi un par de cosas con el papá también, mucha ayuda. No, gente de 10 puntos, gente de 10 Se nota aparte de los valores que tiene Matías. No, los valores, lo escuchás hablar, un tipo
con corazón, con inteligencia. O sea, para mí es un orgullo que también sea de Azul. Sí, la verdad que es Y bueno, impresionante. Cerundo, el tenista no es de Azul, que ayer le ganó Le ganó a Sinner, ¿no? a Sinner, número 1 del mundo. Ahí no me acuerdo, pero qué partidazo, ¿no? Partidazo, pero bueno. Che, Francis, y después te fuiste y empezaste a hacer la vida de ciudad. ¿Te costó el cambio, ¿sí o no? Sí, me costó mucho y... ¿Te fuiste porque tu viejo algo Mi viejo por laburo? administraba el campo y le fue mal. Ah, Y él estaba muy cansado, trabajaba muchísimo en el campo, de sol a sol, y claro. lo estaba destruyendo y le fue mal. Y vino acá a la ciudad, estuvo un par de años sin trabajo, fue épocas muy difíciles. Y después consiguió un trabajo en Paraguay, y se fue a Paraguay. Y como es ahí al medio del monte, en lo que en esa época, década del 70, era la Ciudad del Este, claro. trabajar ahí cerca de Itaipú, la represa. Y bueno, y yo me quedé acá con mis tíos y desde los 9 años en un colegio internado y iba los veranos a Paraguay. Mirá vos. Sí, pero tengo mi corazoncito también en Paraguay porque Y sí. la gente y el lugar nos trataron 10 puntos. Aparte vos eras chico y a nivel afectivo tenías que estar contenido ahí. Sí, los veranos iba ahí, me cagaba de risa con... Allá los amigos, el grupo de amigos dicen los perros. Claro. Con los perros y tomando tereré con barra de hielo. Y... Mirá vos, ¿seguís conectado con alguno de esos? Muchísimo. Qué grande, muchísimo. qué lindo. Sigo muy conectado con ellos. Y después, bueno, cuando me dediqué a la nutrición, muchos vinieron a estudiar en Buenos Aires, yo fui varias veces. Mirá vos. Ahora espero ir de vuelta este invierno, pero... Qué lindo, qué lindo. Justo recién antes de prender la cámara te dije, soy re familiar, vos me dijiste lo mismo. Y el afecto de los amigos, de la familia también, ¿viste? Y Porque es la familia que vos elegís. Para mí son piezas fundamentales y después los estudios científicos lo confirmaron como algo muy bueno para la longevidad saludable, ¿no? El contacto afectivo. Contacto afectivo, el grupo de amigos y el grupo y el grupo familiar, ¿no? Sí, eso. Entonces estoy muy agradecido que tengo esa suerte de muy buenos amigos, viste, en varios lados, en Paraguay, y ahora hace 3 años que estoy viviendo en Bariloche y tengo varios grupos de amigos. Y eso te hacemos da una peña los salud miércoles, mental. hacemos asados. Qué grande. Sí, muy bueno. Qué grande. La verdad que te felicito. ¿Y vos, cuando eras chico, eras así siempre un ser social y afectivo o eras solitario por la experiencia esa que tuviste en el campo? Mirá, yo era más un bicho raro. Bicho raro en el sentido, mi apodo en el colegio era el loco. Mirá. Sí. Y una vez un amigo viene y dice, Fran, a vos te decimos loco, no porque seas loco, sino porque tenés ideas raras. ¿Viste? Por ejemplo, qué sé yo, cuando éramos adolescentes y todos empezaban a fumar y a emborracharse, yo lo odiaba. Decía, no, Total. es pésimo, no lo hagas. Y entonces eso siempre quedaba un poco aparte por estas cosas. O a mí, mira, te estoy hablando año 78, 79, yo tenía 14, 15 años. Me encantaba cuando descubrí el gimnasio de pesas. Qué bueno. El día que lo descubrí, Dijiste esto es lo mío. fui 4 días seguidos a hacer todo lo que conocía para hacer. Qué bueno. Que no era lo correcto, pero me encantaba. Y nosotros ahí en el colegio internado tenemos media hora de tiempo libre por día. Y yo esa media hora iba al gimnasio. Y había allí, menos mal, qué Y espectacular. había un gimnasio, me acuerdo, con esas pesas antiguas, Sí. muy setentoso, sesentoso, pero... Que las ves y te dan nostalgia, ¿viste? me da Esas pesas. nostalgia, Sí. pero el clan, ese ruido del clan y todo, y cuando vi el documental ese de Schwarzenegger, Pumping Iron, Buenísimo. es como que... ¿Te trasladaste ahí? Sí, mientras de ahí me identificaba con eso, pues yo quería ser bueno en deportes, yo era pésimo en deportes. Y no me gustaba para nada mi composición corporal, mi físico, nada. Entonces, y esos años que me fui del campo y vine a Buenos Aires y estuve muy sedentario y con poca actividad física y fue la primera vez que empecé a comer ultraprocesados y comida chatarra y yo no sabía. Claro. Y más que nada por una necesidad también. Era el ambiente. Claro. Entonces el ambiente me cambió y ahí esos años engordé
Y era como el gordito, fofo, y lo odiaba. Yo lo odiaba. Sí. Yo en el campo tenía los abdominales marcados, y ¿cómo es? Y ahí en la ciudad entré en el colegio y era pésimo en deporte, pésimo en el gordito, y me afectó mucho, y quería cambiar eso. Además que mi ídolo de la infancia desde los 5 años era Tarzán. Y me acuerdo, iba al cine a ver las películas en blanco y negro que Tarzán de Johnny Weissmuller, Sí, sí, me acuerdo. que era un actor americano de origen húngaro que nadó en los Juegos Olímpicos de París 24. Y mi abuelo, el padre de mi mamá, también nadó para Argentina en esos Juegos, Mirá. en natación. Increíble. Claro, y tengo todavía una foto antigua ¿De tu abuelo? de mi abuelo con Johnny Weissmuller y otros nadadores de esos No. Juegos. Claro, entonces Es una reliquia esa foto. es una reliquia. Y ¿cómo es? Y él era muy deportista, le encantaban los deportes, él también hacía pesas. ¿Y vos ya sabías que tu abuelo tenía la foto con Weissmuller? Sí, sí. Ahí te empezó a gustar también por eso. Sí, mi mamá siempre me contaba. Desde que me gustaban las películas y el actor, y dice, mira, tu abuelo nadó contra él en los Juegos Olímpicos Tremendo. del 24 y bueno, entonces yo quería tener ese físico y ya me fascinaba la interacción de actividad física, el medio ambiente, ¿ves? Las condiciones de vida que fueron generando ese atleta que era Tarzán. Qué bárbaro. Y esa era mi fantasía, ¿no? Vos fíjate qué punto de motivación tuviste tan sano, porque viste ese que te gustaba, justo coincidió con lo de tu abuelo y te quisiste dedicar a eso, a progresar en tu cuerpo. Sí, también yo me acuerdo, apenas aprendí a leer, me leía todos los ingredientes del envoltorio de todas las comidas y le preguntaba a mi vieja, me acuerdo de tener 7 años y preguntarle a mi vieja, mamá, ¿qué puedo comer para tener más músculo? No. Porque yo creía que venía por la comida más que por la actividad física. Después me entero que es principalmente el gimnasio. Sí, una combinación, ¿no? Pero Sí. No estaba muy errado. Bueno, y mi vieja no sabía qué decirme, me dijo avena. Entonces yo hice mi primer autoexperimento, agarré un plato, le puse avena con leche, comía cucharadas de avena, esperaba 2 minutos y flexionaba a ver si había crecido. Increíble. Y seguía comiendo y no crecía, y lo único que me creció es la panza. Te inflaba. Pero ese era mi primer estudio. Qué grande, qué lindo, boludo. Entonces yo me di cuenta que ya en esa época estaba obsesionado con eso, pero lo que pasa es que en esa época nunca se veía eso como una profesión, la nutrición deportiva. Claro. No existía como profesión. Y después, bueno, tuve la suerte o el accidente de ir a Estados Unidos, y donde estuve un total de 10 años. Mirá. Y hice todos mis estudios allá, pero allá la carrera de nutrición se llamaba Home Economics, economía de hogar, imagínate. Tremendo. Que era una especie de carrera para señoras que hacían la economía del hogar. ¿Cómo gestionar la comida en la casa? Claro. Y yo quería estudiar, qué sé yo, educación física, que es una de mis grandes frustraciones, pero tenía la presión de mi familia de estudiar algo, entre comillas, o medicina o ingeniería, Sí. o economía o algo. Las clásicas. Claro, entonces hice un año de ingeniería, me fue mal, no me gustó. Me sirvió, por supuesto, casi me echan de la universidad. ¿De ingeniería? Sí, y bueno, mis malas notas. Mirá, qué bárbaro. No me daba mucho para estudiar. Yo tenía facilidad para el dibujo y los idiomas, pero para las matemáticas, la física, la química, no me daba el cerebro, todavía no me da. No, pero no es que no te gustaba por ahí. Por ahí no me gustaba, No, pero yo seguro. me daba cuenta que me era difícil. Y después, bueno, para terminar algo, estudié economía, entonces soy licenciado en economía, Qué grande. que también me sirvió mucho para entender un poco la economía, la política, los diferentes países. Sí, aparte vos viajás mucho y eso te ha servido un montón. Me sirvió muchísimo el haber viajado y haber visto. O sea, yo estudié en Estados Unidos y estudié en Cuba. Trabajé en Europa y también trabajé en Venezuela. Tremendo. Viví en Argentina. Entonces, mi hija ahora estudia en Noruega. También trabajé en Suecia, trabajé en Qatar, en Japón.
en España, en México, en toda Sudamérica, y entonces en Estados Unidos también, hace 6 años que hago mucho trabajo con fútbol americano, Sí, ahora me vas a básquet, contar eso. hockey sobre hielo. Qué lindo. Entonces como que vi muchos sistemas económicos, políticos, culturas, como es que te vas formando y Totalmente. viendo qué es lo que le da el mejor bienestar a la gente, que me parece, puedo estar equivocado, que es el modelo escandinavo. Y bueno, pero O sea, el modelo escandinavo, el modelo nuestro actual es un abismo de diferencia. hay muchas diferencias, muchas diferencias. Si vos ves, por ejemplo, hay indicadores internacionales, bueno, allá eliminaron la pobreza, Qué bárbaro. ¿viste? Eliminaron las diferencias de clases. Está buenísimo eso. Y sí. Y todos tienen educación y salud pública muy buena y básicamente lo que vos pagás en impuestos va ahí. va donde tiene que ir, Claro. y no a otro lado. Claro. Y después, bueno, tenés uno en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Claro. Tenés uno de los índices más altos, 75% de libertad económica. Increíble. Irlanda, que levantó mucho, Nueva Zelanda, otro de mis modelos de país, que me parece que han mejorado, por ahí me equivoco. Están ahí en 75% de libertad económica, nosotros recién estamos en un 50%. Claro. Pero bueno, son temas debatibles y Sí, puedo sí. estar equivocado, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia también te hace analizar los distintos lugares Y y yo dije, ¿por qué esta gente logró todas estas mejorías sociales, ¿no? En educación, en salud, en bienestar, en disminución de la criminalidad. Y bueno, veo esos factores. Pero sí, aparte acá nosotros, a yo mí, me dediqué a la nutrición. Claro. ¿Viste? Lo que me interesa es que sobre todo un gran indicador internacional del bienestar de un país es el estado nutricional de los niños. Eso es Totalmente. fundamental, ¿no? Totalmente. Y que los niños, qué sé yo, salgan de la pobreza y puedan tener alimentación me parece genial. Y, Un crecimiento. bueno, y yo con salud. trabajé mucho para el Ministerio de Deporte Social de la Nación, y si relevamos datos en lo que se llama barrios de necesidades básicas insatisfechas, en todo el conurbano, y trabajé también en ollas populares y ayudando a barrios. Qué bárbaro, qué bueno. Y como es, y muchas veces, si tenés chicos desnutridos, por ejemplo, que tienen un poco acortado el crecimiento, porque les faltan calorías y Sí. nutrientes, y recibís una donación de leche chocolatada y galletitas, eso, ¿sabés cómo ayuda a los nenes? Y después venís a alguien que vive en un barrio acomodado que dice, no le des ultraprocesados a los niños. Digo, flaco, ¿en qué mundo vivís? Claro, no comen, ¿Viste? boludo. Entonces, qué sé yo, demonizar un ultraprocesado, depende del contexto. Totalmente. ¿Está bien? A un niño le puedes ayudar a salvar el día y después tenés otro niño con obesidad que, bueno, le hace mal, Claro. por supuesto, pero entendamos el contexto antes de estas críticas fuera de contexto que ves en redes, cada uno desde su propia Sí. contexto y situación presencial, ¿no? Yo te escuché siempre, inclusive en el curso que hice, jamás te escuché demonizar el alimento. Todos los que vos ves que demonizan los alimentos, ¿vos te pensás que lo hacen para beneficio en las redes o porque realmente creen que es un demonio ese alimento que están matando? Lo que yo creo es que muchas veces son sinceros en su mensaje y realmente lo creen. Yo creo que hay una minoría que sabe perfectamente qué está bien, qué está mal, Claro. y no, le falta corteza frontal o empatía o sentido de culpa, no le importa, es muy maquiavélico en su objetivo propio de ganar dinero, a pesar de que su mensaje puede estar dañando al prójimo. Totalmente. ¿Entendés? Sí. O tiene una necesidad de protagonismo exagerada que Claro. logra el protagonismo con controversia o diciendo que la fruta es mala, o asustando, ¿no? Sí. Hay una estrategia que funciona, que de hecho descubrieron el marketing hace miles de años, decenas de años, de que el miedo funciona, Sí. la generación de miedo funciona. Totalmente. Bueno, las noticias también. Totalmente. Se estudió que las malas noticias
Y las buenas noticias no venden mucho. Pasan de largo. Pasan de largo, pero las malas noticias y lo que asusta venden muchísimo. Sí, el otro día justo una chica que hace redes decía, estos 3 hooks son los que más funcionan. El primero era el miedo. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Decía, generar miedo es un buen hook. Mirá vos. Pero nada. Bueno, entonces, si vos generás miedo en redes de que si comés salmón está lleno de mercurio, Claro. si comés carne es cáncer, si comés Avena te perfora el intestino, si comés leche te inflama, si comés verduras no absorbes hierro ni nutrientes, si comés fruta vas a tener picos de glucemia. Entonces, Terrible. está todo diseñado para Sí, asustar. Sí. La persona que está indefensa en lo que es el saber, Sirvo. es como que no sabe para qué lo agarrar. La gente está confundida. Sí, tal cual. Pero, ¿viste? Y cree que hay mucha controversia en nutrición, sobre todo porque hubieron algunos pocos cambios. Por ejemplo, que el colesterol del huevo antes era malo, ahora no es malo. O que la margarina, las grasas trans, y ahora cambió las grasas... y ahora se sabe que las grasas trans son malas. Claro. ¿No? Sí. Pero no es que hubieron tantos cambios. Si vos ves las recomendaciones nutricionales de 1972, 1973, que fueron una de las primeras que se armaron, básicamente es un 90% coherente con la investigación científica. Mirá, vos te iba a preguntar eso justo. Sí. Hubo un senador en Estados Unidos que se llamaba George McGovern, que él se preocupó mucho por la salud y generó a principios de la década del 70, en base al gran cuerpo de información, 50, 70 años de información, sobre todo estudios a nivel mundial, comparando la alimentación y la salud de diferentes países, como el famoso estudio de los 7 países que hizo Ansel Keys, que después tomaron ese estudio, lo tergiversaron, un periodista de nombre Gary Taubes, que tergiversó, dijo que hizo cherry picking, que eligió esos 7 países y eliminó los otros, que eran originalmente 22 países, para hacer esa asociación entre lo que comen y salud. ¿Está bien? Bueno, ese fue el estudio que en la década del 70 popularizó o demostró los beneficios de la dieta mediterránea, claro, y la dieta japonesa, que de hecho tienen los mejores índices de salud incluso en la actualidad. Los japoneses. Claro, y demostró que la dieta de países como Finlandia, que era lleno de grasas saturadas, eran número 1 en enfermedad cardiovascular. Mirá. Como es, por ejemplo, ¿no? Y la dieta de Inglaterra y de Estados Unidos, que enfermaban y tenían... Claro. No es casualidad que Favaloro en 1969 en la Cleveland Clinic desarrolla con el bypass, justamente para salvar vidas de arterias de personas que habían comido un exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas en Argentina. Tremendo. Y Estados Unidos. Tremendo. Entonces, pero bueno, Gary Taubes, ¿qué hizo? Cambió todo el foco a que Ansel Keys hizo cherry picking. En realidad no hizo cherry picking. Si vos ves el trabajo original en Materiales y Métodos, él quiso hacer un estudio con 22 países, pero ¿qué pasaba? En la década del 50, muchos de las estadísticas de salud no eran confiables en muchos países. Por ejemplo, vos no podías usar las estadísticas de fallecimientos de Alemania. ¿Por qué? Y porque muchos de los fallecimientos se debieron a la guerra, claro, ¿está bien? Y no de la manera que estábamos comiendo. Claro. Hubo otros países como México que en el certificado de defunción no ponían la causa de muerte. Claro. Entonces vos no podés usar esas estadísticas. Totalmente. Entonces son criterios de inclusión y exclusión. Pero igual ese estudio original se siguió, hasta el día de hoy se continúa. Ese mismo estudio. Sí, pero los que están en contra, los que repiten como loros esta vilificación de los estudios de Ansel Keys y el 7 países, y ni siquiera leyeron el estudio. Totalmente. ¿Viste? Ni siquiera leyeron las actualizaciones que hay cada 10 años, que siguen demostrando lo mismo. Pero bueno, reciben dinero de parte de la industria que se ve perjudicada por esas recomendaciones. Claro. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. La industria en Estados Unidos ha financiado
ambos lados, el lado de que los hidratos no son tan malos, los refinados, y también el lado de que las grasas saturadas no son tan malas. O sea, nadie está exento nadie es un angelito ahí. Total. Pero bueno, si vos ves las recomendaciones del senador McGovern, 71 creo que era, él decía, él tenía ¿cómo es? Hay fotos de él que yo tengo demostrando la cantidad de azúcar que había en ciertas bebidas y productos, hablando en contra de eso y hablando en contra del exceso de grasas saturadas. Él, que había que comer más fibra, más cereales integrales, más carne sin tanta grasa o lácteos sin tanta grasa, más legumbres, más fruta y verdura y nueces. O sea, ese mensaje estaba ahí en el 71. Pero Un pionero total. un pionero total en base a la investigación científica y cuyo mensaje no es tan diferente de lo de ahora. Claro. ¿Cómo es? Pero ¿qué pasó? Ese senador después quiso dedicarse a la política, quiso ser presidente, y las empresas alimenticias perjudicadas Lo por su bocharon. mensaje tenían un lobby tan fuerte, Claro. le hicieron tantas campañas en contra, Mirá vos. que le destruyeron su carrera política. Y pagaron a periodistas y ahora a influenciadores de redes para defender sus cosas, Tremendo. sus intereses comerciales, que son sus intereses comerciales y no los de la salud de la gente. Claro. Entonces, de ambos lados, del lado de Sí, los sí, hidratos refinados y del lado de las grasas saturadas. Claro. Pero, entonces, ¿qué pasó? Hay una frase que se dice en la política de Estados Unidos que se llama el efecto McGovern. Uno de los efectos McGovern es, ojo, si vos decís las verdades como son, te van a masacrar. Parece una película eso. No sé Bueno, cómo no la hicieron todavía. Bueno, hay películas sobre eso relacionadas con la industria del tabaco, de gente de lo que se llamó whistleblowers, o gente que sonó el silbato, que avisó, que trabajó dentro de la industria y que sabía, que la industria sabía hace 70 años que el tabaco, el fumar, hacía mal, pero que escondían esos estudios, pagaban a investigadores para que las conclusiones del estudio sobre el efecto del tabaco y cáncer de pulmón Queda encajonada ahí. quede encajonada. Y recién en la década del 70, por ejemplo, las asociaciones médicas cardiológicas de Estados Unidos pusieron un aviso que el fumar hacía mal. Claro. Pero vos ves los avisos de las revistas de la década del 60 y había médicos fumando. Decían, más médicos fuman esta marca que otros. Increíble. ¿Cómo es? Y bueno, pero cuando en la década del 90 salieron los primeros juicios en contra de la industria tabacalera, haciéndolos responsables de los pagos del daño, esa industria se mutó empezaron a comprar industrias de alimentación. Tremendo. Y las estrategias, los memes, los memorándums internos de esa industria, era la estrategia para seguir vendiendo ese producto, por más que te hiciera mal, era fear is their product. El miedo es el producto. Entonces, no, perdón, confusion is the product. La confusión es el producto. Terrible. Entonces, bueno, ¿ellos qué estudiaron? Esto tanto va a la nutrición como a la actividad física, como todos los ámbitos. Que si vos a la gente la confundís, la gente dice, bueno, hasta que los científicos se pongan de acuerdo, que comer grasas saturadas o hidratos hace mal o hace bien, o fumar hace mal o hace bien. Bueno, hasta que se pongan de acuerdo yo sigo consumiendo. Claro. Descubrieron que si la gente está confundida, la gente sigue consumiendo el producto. Entonces, la confusión es una estrategia diseñada para que vos sigas consumiendo ese producto que te puede estar haciendo mal. Totalmente. Confusion is their product. Pero la frase de cabecera. Y hay documentales, creo que están en YouTube, que tienen el título La confusión es el producto. Lo voy a buscar. Entonces, en nutrición, el gran objetivo de toda la gente que tiene una agenda no santa, digamos, que no le preocupa tu salud, le preocupa su dinero, o vender más, es confundir. Por eso la gente está confundida. Sí, sí, sí. Porque es una estrategia. Después claro. hay profesionales que sinceramente los han confundido también. Total. Pero la confusión es adrede, ¿se entiende?
Entonces yo lo que quiero hacer es despertar esto en la gente, ¿no? Y lo estás logrando. No sé, espero que sí. Sí. Yo duermo más tranquilo porque es mi granito de arena. Que Totalmente. yo contribuyo a esta causa, digamos, ¿no? Sí. Trato de aclarar las cosas y aclarar un poco la confusión que hay. Y contar un poco la historia o el behind the scenes o el Claro. detrás de la escena de esta vilificación del hidrato de carbono, de la fibra, y también estudié mucho. Uno de mis grandes intereses es la antropología. Me anoté en La Plata Mirá. para estudiar antropología Qué física, mirá. porque en Capital es antropología cultural, que no me interesa. Viste, es estudiar, qué sé yo, las religiones, las creencias, Claro. y todo eso. Así me interesa la antropología física, los restos El cuerpo. Claro, los restos fósiles, qué actividad física, qué comían, qué salud tenían. Increíble. Eso, Qué entonces, interesante eso. muy interesante. Sí. Pero me anoté en La Plata porque ahí tenían uno de los mejores departamentos de antropología física del mundo. Mirá. Y Sí, que en la Universidad de La Plata. el Museo de La Plata, donde estuvo Darwin y donde estuvo Ameghino, Florentino Ameghino. Sí. Y lo que hay ahí para mí es mi iglesia ese lugar. Es un tesoro ese museo. Junto con los gimnasios como el tuyo. Bueno, hoy que lo tenés que conocer todavía. Bueno. Pero qué lindo eso, Sí, ese dato. me anoté ahí y tenía que hacer una especie de ciclo básico que era un mes, 5 días por semana. Esto era cuando Mateo, mi hijo, tenía meses, pero dije, bueno, lo tengo que hacer ahora, si no, no puedo hacer. Y la primera semana hubo protestas y corte de ruta, la ruta 2 hacia La Plata, y no pude ir. Mirá. Y me perdí esa semana. Y después mi ex mujer me dijo, mirá, muy lindo tu interés académico, pero acá tenemos que comprar pañales, comprar alimento, pagar el alquiler. Una cosa emparentada con la realidad actual, ¿no? Y bueno, pero siempre me interesó la antropología, sobre todo la nutrición antropología, leí mucho al respecto, y lo que muchos dicen que es nutrición ancestral, no es nutrición ancestral. ¿Está bien? Cada tribu nutricional tiene su fantasía de lo que era. Vos hablás con un vegano, hablás con un carnívoro, que son dietas totalmente antagonistas, Sí. y los dos te juran y perjuran que la verdadera nutrición ancestral y la razón por la cual evolucionamos y tenemos el cerebro es por su alimentación. Claro. Sí, te ves el shade de ellos. Y la realidad es que éramos omnívoros, Claro. omnívoros oportunísticos, palabra antropológica de los textos antropológicos, opportunistic omnivores, que comimos lo que había, insectos o gusanos, Cualquier planta. lo que sea. Y mucha de nuestra alimentación y combustible fueron lo que se llamaban USOs, Underground Storage Organs, órganos de almacenamiento de energía bajo tierra, que desenterrar tubérculos, papas, batata, boniato, yams. Eso era, y gran parte de ese combustible y de calorías de todos los días y de carbohidratos complejos y de vitaminas y minerales lo desenterraban las mujeres. Qué bárbaro. Claro, y esta visión de que éramos nosotros los cazadores que íbamos a matar al animal. Pelear con el mamut. Sí. Eso también existió, pero era esporádico. Lo más probable es que las cacerías fracasaban y volvíamos con, qué sé yo, una lagartija, una víbora. Y comían los tubérculos. Y, sí, los tubérculos y un poquito de las proteínas animales de eso. Y cuando encontramos un panal de miel, pero nos atiborrábamos de miel ahí gracias al fuego hace 1,5 millones de años. Total. Que empezamos a cocinar muchas cosas y cambió nuestro aparato digestivo. Entonces, mucho de esta nutrición ancestral que ellos afirman tener, y entonces me gusta un poco educar un poco sobre eso, sobre la verdadera nutrición ancestral, que no era tan gloriosa como queremos creer, de la historia, de la economía, de la industria de la alimentación y estos agentes pagos por diferentes campos de la industria. Bueno, en Harvard también recibió dinero de la industria del azúcar. O sea, ninguno de los dos es santo. Quiero decir eso, ¿no? Entonces, conocer un poco de esa historia, a mí me gusta explicarla y tratar de aclarar. Sí, aparte te aclara que no hay bandera que tenga razón, sino que es una historia que tiene peso arriba. Y tenemos que descansar nuestro estado de conocimiento actual
sobre 100 años de investigación científica y epidemiológica. Claro. Entonces, pero en nutrición, ¿qué pasa en nutrición? Perdón que estoy hablando mucho. No, está súper interesante. En nutrición, si vos haces algo mal hoy, no lo ves mañana, a menos que sea algo agudo, una intoxicación por, qué sé, una bacteria. Claro. Pero si vos haces algo, un hábito malo hoy, dentro de 20 o 30 años, lo más probable es que veas que tengas una enfermedad cardiovascular Claro. o algo. Sí, sí. Entonces no es inmediato. Al no ser inmediato, le da tiempo a cualquiera a decir que comas cualquier cosa. Claro. Y si cualquier cosa te hace un déficit de calorías y bajás de peso y te sentís mejor porque bajaste de peso, eso vende. Totalmente. Y la gente cree que es bueno. Totalmente. Entonces vos podés bajar de peso con una dieta 80% de hidrato de carbono cruda y vegana o una dieta 5% de hidrato de carbono cetogénica. Los dos métodos pueden mejorarte temporariamente la salud y hacerte bajar de peso en una población que se ha excedido, ¿no? Total. Entonces, eso confunde mucho a la gente, pero vos, si querés saber qué pasa dentro de 30, 40 años con un tipo de alimentación, tenés que hacer epidemiología. Sí. Y la epidemiología no es un estudio aleatorio, controlado, randomizado, o sea, ensayo clínico que se hace en pocas semanas o meses. Claro. ¿Entendés? Pero hay mucha coincidencia entre ambos. Entonces mucha gente dice, no, el RCT, Randomized Control Study, es lo único que funciona para ver la verdad sobre nutrición y con medicamentos sí, con fármacos Claro. sí. En nutrición tenés que hacer epidemiología, con otras cosas también. Entonces mucha gente demoniza y descarta todo lo que es epidemiología. Dice, no, la epidemiología es una... Ni siquiera es una ciencia, dicen. No le voy a creer nada de lo que es epidemiológico. Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos no podés hacer, cuando estudié metodología con el gran doctor Castiglia, una eminencia que tenemos en Argentina y su hija Nora, que creo que se fue a España, pero bueno, en epidemiología, que son estos estudios de Ansel Keys de diferentes países y otros epidemiólogos, grandes estudios de epidemiología como el Nurse Study o muchos estudios de Walter Willett, del Departamento de Salud de Harvard. Qué bárbaro. Todos apuntan a lo mismo y con alguno que otro error, pero apuntan más o menos a lo mismo y coinciden con los estudios aleatorios controlados, ensayos clínicos, sobre no consumas exceso de grasa saturada, no más de un 10%, no consumas exceso de azúcares, las dos cosas. Consumí fibra, consumí fruta, verdura, nueces, ¿cómo es? Entonces, todo coincide. Ahora, ¿cómo es? ¿A qué iba? Me estoy dispersando un poco. No podés descartar la epidemiología de la manera que lo hacen. Por ejemplo, la asociación entre cáncer de pulmón y fumar y el tabaco se hizo con estudios epidemiológicos. Claro. ¿Entendés? Total. Porque tardás 20, 30 años en generarte, qué sé yo, un cáncer de pulmón o... Totalmente. Entonces, bueno, Lo mismo pasa con la comida. Lo mismo con la comida. Y después, bueno, si a vos te parece que la única verdad absoluta es el ensayo clínico aleatorizado, bueno, está el famoso ejemplo de la seguridad de los paracaídas. ¿Qué vas a hacer? ¿Un ensayo clínico de la seguridad de los paracaídas? Totalmente. Matando un grupo para ver si anda, abre no o no. anda. O sea, dejate joder. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que la gente lo ve, viste, y quiere lo fácil. Quiere lo fácil y los que accedieron a un poco de información o formación científica o tergiversan los papers o te hablan de cherry picking que les conviene a ellos, Claro. ¿verdad? En la parte que más les sirve a ellos. O critican ciertos aspectos de ¿cómo es? Investigación científica para llevar agua a su molino. Totalmente. A decir lo que a ellos les interesa. Che, Francis, qué interesante. A veces uno ve que está como perdido en esos datos, pero es interesante. Escúchame, hablando justamente de eso, de la comida, de los estudios de la alimentación, del estudio del ser humano, del cuerpo, ¿qué es más difícil? Uh-huh. ¿Cambiar un hábito con todo lo que vos tenés, la información que hay en redes, o mantener una actividad física sostenida en el tiempo?
Cambiar un hábito. Alimentario, perdón, o mantener una actividad física sostenida en el tiempo. ¿Qué te parece más difícil? Bueno, acá tenés tres patas. Muchas veces, supongamos que hay una población, un grupo, que se excedió en lo que comió, le faltó actividad física, engordó a un nivel que le hace mal a la salud y empieza a tener todas esas enfermedades metabólicas no transmisibles. ¿Tenés un número de kilos para que vos digas, esta persona Sí. está en riesgo? Tal vez más de 10 kilos. Bien. Ponele, algunos hablan de 13 kilos, pero lo importante, a veces no es tanto los kilos de exceso, sino cambios de composición corporal, pérdida de músculo. Claro. En la India, por ejemplo, con índice de masa corporal de 23 pueden tener enfermedades metabólicas, Mirá. porque es una estructura de huesos un poco diferente, Claro. más pequeña. Pero es difícil yo no sé poner un punto de corto en exceso de kilos de grasa. Pero lo importante es que con variables duras o clínicas tengas colesterol malo elevado, colesterol bueno bajo, tengas resistencia a la insulina, la glucemia muy elevada en ayunas, no con las comidas del día. Sí, sí. Tengas hipertensión arterial y tal vez, no sé, daño renal por exceso de calorías y esto y que el otro. Entonces, cuando tenés esas condiciones, sí, tenés... Todos esos factores de riesgo. Bueno, entonces, vos puedes hacer una dieta o diferentes dietas que te hagan bajar esos kilos y mejorar todas esas variables metabólicas. De hecho, la mayoría de los déficits de calorías de todas las dietas que te hacen bajar de peso, te mejoran todo. Claro. Excepto tal vez un grupo de personas con la cetogénica que le empeora el colesterol y ese tipo de cosas. Pero por lo general mejora cuando vos bajas de peso. Por eso todas las dietas pueden funcionar a corto plazo. Sí. ¿Verdad? En casos extremos, ayunos y ayunos prolongados supervisados por médicos también. Claro, para la gente que tiene más sobrepeso, ¿no? Claro, o hipertensión. ¿Viste? Puede ayudar. Entonces el déficit de calorías es algo... Y por supuesto tenés gente que niega que el déficit de calorías o las leyes de termodinámica las niega. No, sí, sí. Bueno, terrible. es como negar que la Tierra es redonda o es negar que el hombre llegó a la Luna. Llegaron 6 veces a la Luna. ¿Viste? 6 veces. No, paren un poco, no nieguen la realidad, loco. Y bueno, ¿viste? Pero aumentaron los terraplanistas, todo esto y que el otro, y en nutrición, los terraplanismos nutricionales están a la orden del día. Entonces, Claro. vos tenés, todas las dietas te pueden ayudar, porque te hacen bajar. Entonces, con déficit de calorías, ya sabés. Después, con actividad física, vos podés calcular la cantidad de calorías a gastar, los beneficios de hacer fuerza con el músculo para que pierdas grasa, bla, bla, bla. Ya sabemos todo eso. Pero damos ese mensaje, está la tercer pata, que es una de las más importantes, que es la parte psicológica y la parte de los hábitos. Claro. Entonces la gente puede tener conocimiento no te garantiza el éxito. Totalmente. Entonces el cambio de hábito, y una de las cosas más difíciles que hay en la humanidad, es cambiar un hábito nutricional. Si vos comés rápido, apurado y estás acostumbrado a la liberación de neurotransmisores placenteros por comida, o estados de ánimo, o falta de sueño, o estresores que hacen que vos comas ciertas cosas para tranquilizarte. Claro. Entonces, estamos en una sociedad con mucho estrés por lo general. Sí, 100%. Autoinfligido o infligido por la sociedad o las necesidades que hay. Y eso hace que la gente, por más que sepa lo que tiene que hacer, no tenga éxito. Entonces, bueno, me parece que la tercer pata, la parte de hábitos, de psicología, hay un gran libro de psicología que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, que describe cómo el ciclo puede ser adictivo de estímulo, recibo un estímulo, hago la acción y después me tranquilizo. Y vos podés cambiar eso, pero tenés que trabajarlo y es mucho trabajo. Sí, es dificilísimo. Y los nutricionistas más exitosos que yo conozco no es porque dan cierta dieta. ¿Viste? Por ahí te dan una dieta que vos decís, esta es la dieta que están dando. Está dando rebanadas de pan en el desayuno con queso blanco. Eso no se da más. Hay que dar palta con huevo. Sí. ¿Verdad? Y tienen una tasa de éxito altísima independientemente del alimento que están recomendando. Porque ¿qué hacen? Trabajan sobre esos hábitos con la gente.
Para generar la adherencia a la buena alimentación. Exacto, le hacen ser conscientes, le hacen hacer trabajos que los concientizan sobre los disparadores de las conductas de comer en exceso o Qué comer bueno. muy rápido. Entonces no es un tema de si hizo la dieta cetogénica, si hizo la Totalmente. dieta cruda y vegana o la mediterránea o esto y que el otro. No, el factor principal está ahí, en reconocer cuál es el hábito o los disparadores de la vida, que puede ser un lugar, puede ser una persona, puede ser una situación, Claro. que hacen que vos comas mal o en exceso y también el medio ambiente. Kevin Hall, uno de mis preferidos en este ámbito, que investigó mucho y hace ya más de 10 años en cámaras metabólicas eliminó esta disputa que hay en que es el hidrato de carbono o es la grasa lo que te hace engordar o lo que te hace mal. El tipo ya, esa es una discusión ya muerta. Terminada. Vos no podés hoy estar echándole la culpa al hidrato de carbono y la insulina o a la grasa como el factor que te engorda. Sí, total. Él puso mucho el foco en el exceso de ultraprocesados en personas con obesidad y sobrepeso. ¿Y qué te hace comer exceso de ultraprocesados? El medio ambiente que te rodea. Totalmente. Camina por Buenos Aires, Tenés 1000. kioscos, Sí, sí, delivery, todo. La comida rápida, la tengo en la barba y la Sí, como. bueno, pero ponele que vos sos un padre y una madre que tienen que trabajar los dos para llegar a fin de mes. Tienen estrés con el alquiler, tienen estrés con la vida, con el colegio de los chicos, con la salud de los chicos. Tratar de llevarlos a un club si pueden, o el chico no puede ir a la calle a jugar como antes porque está el crimen, Sí. o los asaltan. O sea, cambió todo, el medio ambiente cambió tanto. Está que todo en contra para que no hagas nada en bien. nuestra época jugábamos en la calle. Sí. ¿Viste? Yo dejaba la bici en la plaza y le iba a buscar, estaba ahí. Sí, y el premio, entre todos poníamos dinero, ¿viste? Jugando al fútbol en una calle, en el barrio, o en el baldío, y el premio era que todos poníamos algunos pesitos y nos compramos la botella de 1 litro de Coca-Cola, Sí, me sí, acuerdo, sí. y la compartíamos Yo todos. igual. No existían las cosas diet ni nada, y estábamos todos flacos. Sí. ¿Cómo es? También mucho más, los chicos de la época nuestra eran mucho más dinámicos, hacían muchas más cosas. Mucho más. Hay un montón de temas más finos como lo que es las redes sociales, las computadoras, los juegos de los pibes que se los sacan de contexto, ¿viste? Y sí. No te voy a hacer nada de nutrición, pero esta cortita, el déficit calórico prolongado en un tipo de la edad nuestra, por ejemplo. O sea, te puede hacer mucho más mal que bien. Prolongado, te hablo de Pero tenemos que definir primero prolongado. ¿Qué es más de un prolongado? año haciendo déficit calórico. Y O sea, viste que te agarra la locura, quiero bajar de peso porque tengo 50, no quiero tener nada, Ok. y entras en déficit, y la grasa esa no se sigue moviendo. Y seguís en déficit, ¿qué te puede generar eso? y pérdida de masa muscular y salud. Y sistema inmunológico ¿Hormona? sí, la disminución de testosterona. La testosterona está muy relacionada a la cantidad de calorías. Sí, eso lo dijiste en un curso que hice con vos. me acuerdo. Sí, no es que yo lo digo, es lo que demuestran los estudios. Sí. Todos los estudios en fisiculturistas naturales, en hombres y en mujeres que comen muy poco, la primera razón, y es una razón ancestral evolutiva, acá entramos en antropología, de supervivencia, que es cuando hay déficit de calorías, el cuerpo interpreta que estamos en una época de vacas flacas, Claro. que no están dadas las condiciones para traer un ser nuevo al mundo y que ese ser nuevo, ese bebé, tenga chances de sobrevivir. Ay, Porque no hay suficiente comida. Entonces lo primero que cae es el estradiol en las mujeres y pierden el ciclo menstrual y no quedan embarazadas. Porque un embarazo, vos tenés que necesitas 300 calorías extra por día los últimos 6 meses. Claro. Y después el amamantamiento en esa época era entre 2 y 4 años. Claro. En esa época. Sí. Y ahí necesitas 500, 600 calorías extra por día. Por eso las reservas Increíble. de grasa que te daba el estradiol. Y morían más de la mitad de los bebés en esa época por infecciones, por accidentes, por falta de comida. Era muy duro. Incluso, qué sé yo, mis padres, mis abuelos, todos tenían un hermanito que murió antes del año de vida. Sí. Era común eso. Ahora, gracias a la ciencia y en gran parte la vacunación, Claro. ¿viste? Ya sé que me van a saltar al yugular, pero
Pero es verdad. pero solucionó gracias al doctor Sabin, argentino, que hizo la vacuna Sabin, grandes avances en higiene y en vacunación, que los nenes no mueren todos ahora antes del primer año de vida. Pero en esa época el cuerpo interpreta que no estaban dadas las condiciones, entonces a la mujer le baja el estradiol, no queda embarazada. Al hombre le baja la testosterona. Increíble. Y en vez de pensar en reproducirse, en la jerarquía de Maslow, que lo estudió, pasa a un escalón más bajo, que es su preocupación pasa por conseguir alimento. Claro. Sobrevivir. Claro, y el cuerpo libera cantidades industriales de hormonas de estrés como epinefrina, norepinefrina, cortisol, para darte energía, hasta puede romper músculo, glucocorticoide, rompe músculo para darte glucosa, para tener la energía del sistema nervioso de ir a conseguir alimento. No, qué fantástico. Eso es supervivencia. Y la gente interpreta como, wow, mirá lo que me está haciendo el ayuno. ¿Viste? Mirá cómo me siento, la mente clara y tengo energía. Sí, eso es una reacción de estrés, claro, para que no te va a durar toda la vida. Eso es una... Estás alerta ahí. Es una reacción de alerta, claro, para darte la fuerza para un último esfuerzo en conseguir alimento. Qué va. Si Qué no, interesante ese tema, por favor. Y bueno, es supervivencia y eso lo aprendes de la nutrición y la actividad física evolutiva, lo ancestral, real. Ahora, ¿qué pasa? Vos me preguntaste ayuno prolongado. Bueno, el récord de ayuno, de no comer nada, solo agua y vitaminas, que lo tiene, creo que es 1 año y medio casi, o 1 año y 4 meses de inanición total. Lo tiene un escocés en la década del 60 y 70, un escocés que tenía un apellido italiano, que era un obeso de, creo que era 140 kilos, y bajó a 80 y pico kilos, y le fue bien. Entonces, ese es el récord de ayuno. Sí. Pero entonces, si vos tenés un obeso mórbido, el ayuno prolongado, supervisado por médico, puede llegar a ser bueno. A salvarlo. Claro, pero son casos aislados. Claro. Vos me estás hablando del cincuentón que tiene 4, 5, 7 kilos de exceso, que quiere, se separó, quiere verse marcado, compró la moto, la campera de cuero, va al boliche. No, bueno, ponele gente que quiere estar saludable a los 50. A los 50. La prioridad es proteger el músculo y el hueso. Total. ¿Verdad? Y no hacer un ayuno severo y prolongado. Que los déficits de calorías sean más moderados, 300, 400, 500 calorías, no 700, 1000 calorías de déficit. Totalmente. Y que no sea demasiado prolongado, no más de algunos meses. Que le apunte a la actividad física fuerte y que coma lo mejor posible. Y que meta proteínas. Claro. Que meta proteínas y fibra, ¿no? Totalmente. Hace poquito había un pibe en las redes diciendo que ahora no está tan clara la cantidad de proteína que hay que consumir. ¿Viste? Es como que si vos, la confusión. La confusión que te dice, ¿y cómo? ¿No como? ¿Qué hago? Es que todas estas recomendaciones, toda esta investigación, sobre todo hechas por ¿caliento más agua? Ahora calentamos. Stu Phillips en McMaster, la Universidad de McMaster. ¿Cómo es? Oliver, que era de la escuela de Kevin Tipton, que falleció en Inglaterra. Luc van Loon en Maastricht, Holanda. Son 3 centros que han estudiado muchísimo el efecto de las proteínas, no sobre la actividad física y deporte, sino también en longevidad. Claro. Entonces, toda la investigación apunta a un poco más de proteína de lo que se creía antes, del famoso 0,8 gramos por kilo por día, de la OMS, y ahora se estila ir hasta 1,6, se duplicó esa cantidad. Ahora, ese mensaje perjudicó a grupos de interés, sobre todo que están en contra del exceso de proteínas o el consumo de alimentos de origen animal, que son muy proteicos. Claro. Entonces empiezan a hacer una especie de contrarrevolución en contra del exceso de proteínas. Yo no estoy hablando de 3 gramos por kilo, claro, como un culturista. Estoy hablando de 1,6 gramos por kilo, ¿está bien? O mucho 2 gramos por kilo. Sí. Pero, y ellos, hay toda una movida, me acuerdo, me han invitado
a podcasts en España y me han insultado hasta más no poder con una agresividad y una virulencia que jamás vi de ninguna tribu nutricional. Mirá vos. Es un grupo de veganismo extremo que ellos se llaman una filosofía, que yo lo llamo una ideología, con actitudes y con, no solo actitudes, sino con accionares bordeando en lo que sería terrorista, digamos. Sí, hiperagresivo. Hiperagresividad e insultos y denostación, de su postura. Claro. Y ellos han hecho una contramovida en contra de que no hace falta tanta proteína. Pero bueno, también hay gente que se ha excedido en proteínas, ¿es verdad? Sí. Hay gente que está recomendando demasiado. A mí me gusta siempre un poco basarme en la ciencia de estos 3 centros de investigación de proteínas y una postura un poco más moderada. Total. ¿Está bien? O sea, hasta 1,6, 7, una persona que entrena está perfecto. Está excelente, Claro. excelente, sobre todo en tercera edad, Sí. o después de los 50, como vos decís, Sí. porque también ayuda a proteger los huesos, todo, y se demostró que no daña los riñones. Claro. Yo lo experimento conmigo. A mí me generó, siempre comí 1,8, 1,7 y el músculo lo sentí siempre saludable. Pero vos te das cuenta, vos que estás tan en contacto con tu cuerpo y tu entrenamiento y otros, tan ahí, viste que te das cuenta, Sí. es obvio, y vos lo ves también en toda la gente que entrenás. Escuchame, Francis, te voy a hacer 2. El tipo que sabe mucho y que aparte experimenta lo que sabe, ¿tiene un hándicap aparte que solamente el que sabe? Mirá, a mí me gusta seguir y aprender de personas que tienen, qué sé yo, doctorados en nutrición o ciencia del ejercicio y también practican en el gimnasio, compiten muchas veces en powerlifting o culturismo natural. Te estoy mencionando, en powerlifting tenés a Lane Norton de BioLane, que tiene un doctorado en nutrición y es campeón de powerlifting natural. Y compite. Y tiene 40 y pico de años y sigue y está impecable. Y él come 300 gramos de hidrato de carbono por día y está impecable en salud y en rendimiento. Y hace un gran trabajo de difusión en contra de estos mitos. Después tenés a Eric Helms. Sí, lo conozco. Bueno, que es un americano que está en Nueva Zelanda, que es profesor universitario, hace investigación y compite en culturismo natural. Que es el que dijo que en culturismo natural no compitas más de una vez cada 2 años porque la dieta te baja la testosterona, te hace mal. Sí. Entonces, esos son 2 ejemplos de personas que yo sigo, hay otros, hay más, ¿sí? Que yo sigo porque están en los 2 lados de la trinchera. Claro, totalmente. Entonces están en contacto con lo que se llama el bro science o los mitos de los gimnasios, que muchos han sido verdad. Sí. Hay un 50 y un 50 también. Y también la corroboración científica, ¿no? Académica. Entonces a mí me gusta seguir esas 2 cosas. Está buenísimo. Yo por ahí te le pregunté, me imaginé tu respuesta. Francis, ¿qué le dirías a Francis de los 20 años? Y ¿Qué le diría? para poder transitar toda la vida que transitaste. Y yo habré perdido 10 años de mi vida. Yo podría tener un doctorado en nutrición y actividad física y en vez de tener 30 trabajos científicos publicados, 10 de ellos en PubMed, podría tener más de 100. Porque en una época me interesaba mucho la investigación y qué sé yo, hubiese tenido una carrera mucho más prolífica en este ámbito, en vez de empezar tan tarde, justamente por no tener la personalidad o el coraje de hacer lo que me apasionaba o sentía o entender que sí, que podía ganarme la vida haciendo lo que me apasionaba, ¿no? Sí, y eso es lo que le traté de transmitir a mi hijo. Por eso él estudió ciencias del ejercicio y está feliz con eso y ahora quiere hacer una maestría. Qué alegría, qué lindo. Y trabaja él también, entrena gente online y gana su dinero con eso y es feliz. ¿Y cómo es?
yo le diría a ese Francis de 19, 18, 17, 20 años, tené, fácil decirlo ahora con el diario del lunes, tener el coraje de hacer lo que te apasiona y lo que vos haces bien. Porque muchas veces la pasión puede ser un hobby, por ejemplo, en algunos casos un arte o la música, y tal vez no tenés el talento para vivir de la música o del arte, pero lo podés hacer. Sí. Y por ahí sos bueno, qué sé yo, en ventas y podés durante algunas horas del día vender algún producto o comercializar y que no te desagrade, y después tu tiempo libre hacer lo que te gusta, pero tener el coraje de seguir lo que te interesa, ¿no? Qué grande, qué grande. Eso es lo que le diría, y que está bien cometer errores. Y otra cosa que le diría, yo tuve un golpe muy fuerte cuando yo tenía cerca de 30 años, 31 años, que ya me estaba focalizando en lo que a mí me gusta, que es la actividad física y la nutrición. Yo era muy dependiente de gurús de turno, que les creía como si fuesen dioses. Todo lo que decían para mí era palabra santa, en vez de ser críticos. Y no tenía una formación de metodología científica, lectura crítica de la información, Claro. y escepticismo. Y les creía como gurúes. Y una vez en un congreso en Estados Unidos sobre hormonas y ejercicio, ¿cómo es? Yo, con una arrogancia que ahora me da vergüenza, le dije al investigador: no, eso no es así, porque los búlgaros demostraron lo contrario. Y el investigador, me acuerdo, el doctor William Kramer, experto en hormonas y ejercicio, había demostrado que después del entrenamiento de pesas, inmediatamente la testosterona baja, porque estuvo 20 años midiéndolo. Claro. Y a mí me habían enseñado que era al revés, que si habían 3 turnos en el día subía aún más. Y yo levanté la mano en primera fila y dije: eso está mal. Enfrente a 100 personas en un congreso en Estados Unidos, de la National Strength and Conditioning Association, en el año 95 en Arizona. Y el tipo me miró risueño y me dijo: ah, bueno, ¿y dónde están los estudios que confirman lo contrario? Y yo Claro. dije: los búlgaros. Me dijeron: sí, muy lindo los búlgaros, yo también lo escuché, pero ¿dónde están los datos? Y yo me hundí en la silla y dije: nunca más en mi puta vida digo algo con esta arrogancia. Yo era un Dunning-Kruger. Yo creía que sabía y no sabía. Sí, sí. Yo tenía el conocimiento parcial que hace que yo creía que sabía más que los expertos. ¿Confiabas en tu gurú? Confiaba en mi gurú, todo un desastre. Dije: nunca, nunca más. Ahí me di un balde de humildad, de vergüenza extrema, y me puse a estudiar ciencia, metodología y investigación, la carrera, a terminar la licenciatura, hice una maestría, y desde ahí aprendí que la humildad es un mérito, la humildad es un deber, no un mérito. Eso me lo dijiste hace poquito en un mensaje, ¿te acordás? Bueno, pero Te dije: agradezco tu humildad, me dijiste: es un deber. Un deber. La humildad es un deber, no un mérito. ¿Está bien? Qué grande. Entonces ese sería mi mensaje al Francis joven. Bueno, pero dentro de eso que te hizo mal, te sirvió para crecer un montón. Me sirvió y fue mi motor y mi estructura y mi camino para crecer de una manera coherente durante estos últimos 30 años, y de tener un sistema de autocorrección de mis errores. Qué grande. No, nada, como frase de despedida te digo que todo lo que vos nos decís a nosotros, los entrenadores, los chicos que están en nutrición, nos sirve mucho. Sabemos que investigás, te creemos y obviamente nos ayudás en cada labor nuestra de todos los días. Por eso también, aparte del reportaje, es agradecerte. Admiración total a vos desde siempre. Por eso hice el curso con vos y si Dios quiere lo vamos a seguir haciendo. Y nada, seguí así que... Bueno, Siempre tenés más para dar y no te das cuenta, hermano. no sé. Ahora mi mensaje es que la gente no se fanatice tanto con dietas perfectas, entrenamientos perfectos, que tranquilicen. Por eso salgo poniendo ketchup a los fideos, comiendo una hamburguesa, comiendo helado. ¿verdad? Está perfecto. Que la 80-20, ¿no? Y me encanta el mensaje que dan ejemplos como vos, que sos una coherencia entre lo que haces y tu físico y tu salud.
¿Está bien? Y yo trato también de dar el ejemplo. Sí. No soy tan perfecto, no estoy tan marcado como puedo estarlo, pero estás impecable. estoy saludable y tengo una vida también social donde puedo comer un helado, una pizza. Mirá, vamos a dejar pendiente esta charla y si venís al gimnasio a hacer un entrenamiento Voy a ir. juntos. Quiero ir a entrenar. Porque Claro. entrenamos con el micrófono y Claro. charlamos y entrenamos. Eso es buenísimo. Me encanta. Y te voy a repetir, mirá, otra vez se me pone la piel de gallina. Para mí yo te admiro. Entonces, Bueno, igualmente. el reportaje es. Me llenó el corazón, Franci, querido. Igualmente. Así que nada, después te voy a avisar para que veas el video porque te va a encantar. Dale. Sos un libro abierto y sobre todo sos un buen flaco. La verdad que Tratamos. te agradezco muchísimo Tratamos. por eso. Te pido un abrazo. Bueno, síganlo a Francis Holloway en Instagram. A mí ya me siguen, ojalá que si no síganme. Y escúchenlo. Y fíjense que hacer las dietas estrictas, se puede poner ketchup, se puede comer un helado y no te vas a morir. Así que síganlo al crack acá. Y yo lo aprecio mucho y lo tengo como uno de mis ídolos. Chau. Termino el video así, como siempre, cerrando. Seguimos el próximo.